Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está la mejor sección de finanzas? ¿Cómo le ha ido? Bueno, Seba. Bien, bien. Qué bueno. Ya, hoy día tenemos la cuarta ayudantía. Esta ayudantía es de KPM. Si no me equivoco, creo que tienen control esta semana al final, pero me parece que esta no les entra, sino que es hasta teoría de portafolio. Pero de todas formas está igual súper relacionado con lo que es la materia. Y como yo le he venido diciendo siempre, KPM es como el núcleo casi de las finanzas. O sea, hay varios temas dentro de, pero igual es algo súper importante y sobre todo en finanzas, en el magíster de finanzas, siempre estaba como súper presente. Así que ideal que esto, como si esta ayudantía a mí particularmente me gustó harto, porque encontré que tiene un nivel de dificultad que si, como si son capaces de entenderla bien, no voy a decir que están preparados para la prueba uno, pero sí es un gran paso, como de ahí ya hacer más ejercicio y todo, pero entendiendo esto, creo que está como súper buen nivel, sobre todo porque mezcla ya desde la pregunta uno, no es tan larga esta ayudantía, pero ya desde la pregunta uno te empiezan a mezclar lo que es la LMB con la LMC, que es lo que yo les dije que igual cuesta un poco quizá al principio entender como la diferencia y da para confundirse. Muchas personas no saben cómo partir un ejercicio y yo creo como la principal de este tipo de ejercicio, uno parte por identificar, tengo que partir por la LMB o no, tengo que partir por la LMC, que es el otro caso. En todo caso, esta ayudantía es de KPM, así que si bien las materias están mezcladas, lo principal sería la LMB, la línea de mercado de valores. Y antes de partir la ayudantía, que la tienen subida, no sé si la descargaron, pero igual que siempre, yo le pongo el enunciado, así que si es que no lo tienen no van a tener problema. Así que pueden ir viéndolo acá. Ideal igual mientras vayamos avanzando que vayan anotando los datos para que no se les pierdan si calculamos alguna cosa, que lo tengan ahí a mano y sepan de dónde salió el dato para tener un orden, más que nada ir entendiendo, si eso es lo más importante de la ayudantía, que la entiendan. Y lo último que, no sé si regalé tantos puntos la semana pasada, como que creo que no entregué tantos, así que pensé que Muy iban, poco. pero, pero hoy día démosle. Voy a preguntar hartas cosas para que para que consigan puntos. Sí. No he dado como hace harto, como las primeras dos ayudantías no podía, así que tenemos que llegar al nivel. Ya, vamos a partir. Antes de partir con la ayudantía les voy a hacer un pequeño repaso de KPM para que tengamos como bien claras las ideas. Entonces así estemos como en el mismo lenguaje o entendamos bien lo que estamos haciendo. Bueno, el KPM, el Capital Asset Pricing Model, se representa, como dice ahí, por la LMB, que es la línea de mercado de valores. Y la que habíamos visto anteriormente era la línea de mercado de capitales. Esta es otra línea, no los confundan, son dos gráficos distintos, no tienen intersección, son separados, son dos cosas distintas. Y el KPM tiene esa ecuación, que me imagino que ya la conocen, ideal que se la sepan de memoria, porque bueno, se compone por la esperanza del retorno del portafolio, que es lo que está acá. Tengo mi RF, que es generalmente un bono del gobierno o algo con muy bajo riesgo. De hecho, por eso es que no dice esperanza, sino que literalmente es cuánto me va a rentar, RF, porque yo tengo la seguridad del 100% de que va a ser RF. Por eso no es una esperanza. Después tenemos el beta por RM menos RF, por un punto premio. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Alguien me la puede decir? ¿Alguien sabe cuál es la pendiente de esta ecuación? ¿O no ¿Beta? sabe?
¿Cuál es la pendiente de mi ecuación que tengo acá, de KPM? ¿La beta? Ya, no es el beta. RM menos RF. Ya, un punto premio. Lo voy a anotar. Acuérdense, eso sí, me llegaron todos, así que no hubo problema la vez pasada, pero para que les cuente el punto premio tiene que haber un respaldo por correo. Entonces, que no se les olvide finalmente enviar el correo. Eso es más que nada. Así que al final de la clase, de acá a mañana ideal, me envíen el correo si es que ganaron 2, 3, lo que sea, 4, 5 puntos premio. Ya, entonces, claro, te ganaste acá el punto y eso sería la pendiente de la LMB. Que también yo le podría decir que es mi premio por... Es mi premio por riesgo. ¿Qué significa eso? Que sea un premio por riesgo. Es a mí cuánto me pagan por el nivel de riesgo del activo. ¿Qué significa eso como en palabras más normales? Significa que esto sería el precio, como el precio por unidad de riesgo, como por cuánto me van a pagar por la cantidad de riesgo que tiene mi activo. Y dado la definición, se entendería que entonces esto no depende del activo, sino que depende del mercado. Y acá lo voy a anotar, para que no se confunda. Depende del mercado, no depende del activo. Yo acá puedo, es como parte de la ecuación. Si yo pongo un activo para calcular la esperanza, un retorno de ese activo, el RM menos RF es igual para todos los activos. No hay una diferencia, no va a cambiar el RM o el RF si yo pongo un activo A o un activo B. Eso es lo que intento como transmitirles. Por el otro lado, ya, RM sabemos lo que es la esperanza del retorno del portafolio, y RM también sabe. Nos falta el beta. ¿Qué es el beta? Por un punto premio, ¿alguien me puede decir qué es el beta en 3 palabras? Es la sensibilidad. Es la sensibilidad. Ay. Sensibilidad No, del profe. retorno. Del retorno del Los dos que activo con dijeron respecto al riesgo sensibilidad sistemático. tienen un punto premio. Gracias. Escuché como sensibilidad los dos al mismo tiempo. Y literal, Sí. esa es la palabra que cuando te piden, define el beta, sensibilidad. Es mi sensibilidad al riesgo. Entonces, lo voy a anotar acá. Sensibilidad al riesgo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Q, en este caso, perdón, el beta, sería mi Q. O cuánto riesgo tiene el activo. Entonces, por eso una multiplicación. Es cuánto por el precio. Y eso finalmente, como les digo, eso sí depende del activo. Eso depende del activo, es inherente al activo, es cuánto riesgo tiene el activo. Ahora, ¿qué tipo de riesgo es? ¿Alguien me puede decir qué tipo de riesgo es el beta? ¿Lo vimos en la ayudantía pasada? Por un punto premio. Hay 2 posibilidades, 2 tipos de riesgo. Como sistemático, ¿no? Sistemático y no sistemático. Bien, la Javi la asunto. Gracias. Es claro, es sistemático. ¿Por qué está el riesgo sistemático acá y no el otro? Por otro punto premio. ¿Alguien sabe por qué está acá presente en la ecuación el riesgo sistemático y no está el no sistemático o el específico? Porque el no sistemático se puede diversificar y puede tender a cero. Bien. Un punto, Francisco. Sí, es por eso, porque a mí no me van a pagar por el riesgo específico. Eso yo lo puedo diversificar teniendo varios activos en mi portafolio. Entonces, como es tan fácil para mí o para cualquier persona
eliminar el riesgo específico, dentro del retorno esperado que voy a obtener, no me lo cuentan, porque es algo por lo que no me van a pagar. Ese riesgo yo lo puedo eliminar. Y esa es la gracia. A mí solo me pagan por el riesgo sistemático. Y por eso dentro de la ecuación está solo el beta, que es la representación de la sensibilidad. ¿A qué riesgo? Al riesgo sistemático. Y lo voy a poner acá. Es el riesgo sistemático. Entonces, por último, acá, ¿qué significa un beta? Un beta, por ejemplo, un beta igual a 1. Un beta igual a 1 significa que se mueve igual al mercado. Como si el mercado aumenta en 1, va a aumentar también el retorno de mi portafolio en 1. O sea, se mueven a la par, son iguales. Y por eso el beta de un portafolio de mercado sería 1. Por otro lado, si el beta fuera 2, en ese caso, ¿qué pasaría si mi beta fuera 2? Significa que se mueve 2 veces el mercado, como el doble, como está afectado al doble de sensibilidad que el mercado. Si el beta fuera 0,5, si el mercado aumenta 1, mi activo aumenta 0,5. Y ahí son como cosas más seguras, por ejemplo, las empresas que son, no sé, esenciales, como Aguas Andinas, tienden a tener un beta bajo 1, porque se mueven menos que el mercado. Y por último, existen los betas negativos, es raro, pero por ejemplo, esos son como podría ser como el oro, como la gente se refugia en el oro, por ejemplo. ¿Qué significa que sea negativo? Que se mueve en contra del mercado. ¿Y por qué en el oro? Porque el oro es como un activo refugio, entonces, si al mercado le está yendo mal, al oro le va a ir bien, es un ejemplo. Y eso significa que tiene un beta negativo, como en ese caso. Es un ejemplo, no lo tomen como tan así, pero es como la idea, el concepto que hay detrás. Y por último, no sé si ven bien por el Zoom, pero ahí lo chiqué, ahí está la fórmula de los riesgos. Esto anótenlo, ténganlo como bien presente, porque igual es súper, es como un formulario casi que necesitan como tenerlo ahora, para lo que vi. Y ahora vamos a empezar con la ayudantía como propiamente tal. Hay una cosa más, la correlación, esta que está acá. Bueno, el beta se define como covarianza partido de la varianza, o sea, claro, la varianza del mercado, es el formulario, eso se puede eliminar. Estas dos son las fórmulas importantes, como que deberían conocer. Ahora, esa correlación, si yo tengo un beta, me gustaría que fuera alta o baja, por un punto premio. ¿Quiero una correlación ¿Está alta igual o a baja? 1? ¿Cómo, perdón? Que lo ideal sería que sea igual a 1, ¿no? No, 1, ¿no? no. Alta. ¿Alta o baja y por qué? Alta, porque no tiene sentido que quiera que vaya contra el mercado. No, ahí estamos mal. ¿No? Mira, lo que pasa es que la correlación es del portafolio con el... Esta es la fórmula del beta, que se puede definir así o así. Si yo querría una correlación baja entre mi portafolio y el mercado. Porque ¿qué significa que sea baja? Si la correlación es baja, significa que los activos no están como ligados o correlacionados. Y eso significa que tengo como más diversificación y por eso tengo menos, como que se elimina más riesgo específico. Eso es como la respuesta. Entonces es ideal que como la correlación sea baja y ahí, y eso, más que nada. Era como un detalle. Ya, sigamos. Vamos a partir con la ayudantía. Esta ayudantía tiene 9 preguntas y son del mismo enunciado. El enunciado es súper corto, así que no hay como drama con eso. Se entiende muy bien, está todo súper resumido y súper claro. Y ahí están como todos los datos. Así que lo voy a hacer zoom. Y la vamos a leer. Ustedes pueden anotar los datos importantes. Igual cuando partamos voy a hacer lo mismo. Ya, lo voy a leer. El analista de estrategia bursátil de un fondo de inversión cerrado recabó la siguiente información del mercado español. Tenemos títulos bursátiles, tenemos 3, tenemos el precio en un año, tenemos el precio hoy y tenemos el dividendo que paga en un año.
A partir de esto, dichas empresas están en equilibrio según KPM. ¿Qué significa eso? Que dentro de la función de KPM, después lo vamos a ver en la siguiente ayudantía, pero claro, está la recta KPM y si la esperanza, yo pongo los datos, el beta del activo dentro de la ecuación de KPM y me da un retorno esperado, que es el resultado. Si ese resultado es lo que es una esperanza, pero si es realmente lo que me rentó, como si lo que renta el activo es literal lo que me dio KPM, es que está en equilibrio. La esperanza del activo fue lo que rentó el activo. Eso significa que esté en equilibrio. Lo vamos a ver más a detalle en la siguiente ayudantía, así que no se preocupen. Pero ya, eso es como un dato. Dichas empresas están en equilibrio según KPM. Listan en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Y son parte del índice IBEX 35, representativo del mercado español. Dicho índice inició el año pasado con 8.380 puntos y terminó el mismo año en 9.469,4 puntos, con una varianza de los rendimientos de 0,000729 y todos los analistas e inversores del mercado esperan que se repita dicho desempeño en el futuro. Un fondo de inversión abierto que invierte en bonos del gobierno español y el IBEX 35 aumentó su valor cuota durante el reciente año de 7.500 a 9.000 euros con una desviación estándar de los retornos de 5,4%. Son hartos datos porque está todo súper condensado un poco quizás, pero yo encuentro que al menos están como súper claros y ideal que ya como viendo lo que el resumen, como que hayan podido identificar algunas cosas que nos dieron. Este último párrafo es súper específico y lo vamos a usar inmediatamente en la pregunta 1, directo. Pero vamos por partes. Leamos primero qué nos preguntan en la pregunta 1. Entonces, ¿cuánto es el premio por riesgo de mercado? Entonces, nos preguntan cuánto es el premio por riesgo de mercado. Por un punto premio. ¿Qué es el riesgo, el premio por riesgo? ¿Alguien sabe? ¿El premio por riesgo? Voy a anotar. Yo lo veo como el precio de mercado que se le da al riesgo finalmente, como la valoración que tiene. Sí, pero más específico la fórmula. Como, ¿qué es? Quiero saber yo. Era la esperanza, la riqueza menos el equivalente, ¿cierto? Si lo tienes como ecuación. Sí, y hablando, estáis súper cerca, pero en términos de KPM. En términos de KPM sería ¿Sí? el R de mercado menos el libre, ¿o no? Sí, un punto premio. Es como el paréntesis. Sí, perfecto. Entonces, RM menos RF. Lo vimos recién, acá. Premio por riesgo, RM menos RF, que es cuánto me pagan a mí por unidad de riesgo, o sea, por la cantidad de beta o de riesgo sistemático que tiene el activo. Eso es. Está bien, perfecto. Entonces tenemos dos cosas que por lo menos en el enunciado no aparecen. Nos preguntan por el premio por riesgo y necesitamos restarle RM, RF. Ahora, a la vista, así como tal, no están esos datos. Entonces tenemos que calcular uno primero, el otro después y restarlo. Eso es como en resumen lo que vamos a hacer. Ahora, en el enunciado nos hablan de el IBEX 35. Eso es un índice representativo del mercado, dice ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que el IBEX 35 sería el índice que representa al mercado, sería RM, en teoría. Entonces lo voy a poner. Vamos a calcular primero que nada RM. Vamos a ir por eso. Entonces, nos hablan de el IBEX 35. Eso es el índice que representa a RM, al mercado.
Los estamos usando como un proxy de mercado, como una aproximación del mercado, porque obviamente no incluye todos los activos de la economía, pero es una buena referencia. Ahora, ¿qué nos dicen en el enunciado de eso? Nos dicen que dicho índice inició el año pasado con 8.380 puntos y terminó el mismo año en 9.469,4. O no nos están dando una tasa, nos están dando cuánto teníamos al principio y cuánto teníamos al final, en un periodo a otro periodo. Saquemos la rentabilidad, pues. Entonces, es lo que hay que hacer, calcular cuánto rentó dado esos datos que nos dieron. Entonces, RM sería cuánto rentó en el periodo 1, o en el periodo adelante, 9.469,4 puntos. Y eso lo divido, ¿verdad? En cuánto está hoy día, el periodo antiguo, el que está hacia más atrás. Y serían 8.380 puntos. A eso yo le resto 1, porque así no queda como 103%, sino 3%, es un ejemplo. Porque es cuánto rentó por sobre cuánto estaba. Y a eso finalmente tendríamos que RM sería un 13%. Entonces ese es el primer dato que necesitamos. Pero entonces el 35 de IBEX no se usa, o sea, es como solo un dato, ¿no? El IBEX es un índice que agrupa distintos activos, empresas de la economía española, creo que española. Entonces, ¿Pero el 35? No, el 35 es el nombre del índice. Así ya, se llama. perfecto. Es como el S&P 500, no sé, de Estados Unidos. Tiene un 500, ya, pero ese 500 es como parte del mismo nombre del índice. Ya, buenísimo. Gracias. Generalmente no sé, pero puede ser que el IBEX 35 es que agrupa las 35 empresas más grandes de España, no sé, una cosa así. Por ejemplo, pero por eso el número, ¿cómo para identificarlo? Ya, tenemos RM, ¿qué nos falta? RF. Este es más difícil, porque lo hicieron difícil como cómo conseguirlo, pero encuentro genial cómo lo hicieron, porque así uno puede darse cuenta de cómo diferenciar la LMB de la LMC. Entonces, ¿qué nos dicen? Esto se hace con el último párrafo. En el último párrafo, lo voy a leer de nuevo, nos hablan de un fondo de inversión abierto que invierte en bonos del gobierno español, y el IBEX 35 aumentó su valor cuota durante el reciente año de 7.500 a 9.000 con una desviación estándar de los retornos de un 5,4%. Entonces, ¿qué pasó? Hay un fondo de inversión abierto, nos pone ahí, que se compone a partir de, y lo pone acá, bonos del gobierno español y el IBEX 35. Por un punto premio. ¿En qué curva estamos? ¿LMB o LMC? ¿Alguien sabe? LMB. LMC, estamos hablando de bono, ¿no? Bono y... Frank, sí, un punto premio. Yo les dije, para no confundirse, si me hablan de una mezcla entre un activo libre de riesgo y un portafolio de mercado, yo estoy en la LMC. Si me hablan de un activo, si me hablan de algo individual, puede estar en KPM, en la LMB. Ahora, como pregunta, o no pregunta, lo voy a decir. No. Hay cosas, por ejemplo, el portafolio de mercado, RM, yo lo puedo encontrar en la LMC, pero también lo puedo encontrar en la LMB. Como hay cosas que están en las dos partes, porque el portafolio mercado es una combinación entre el portafolio de mercado y una tasa libre de riesgo. Sería 100% mercado, 0% libre de riesgo, pero está ahí. Yo puedo encontrar ese portafolio en la LMC. Y ahora en la LMB también puedo encontrar RM. Esta es parte de la ecuación. Pero hay cosas que están en KPM, en la LMB, pero no pueden estar en la LMC. Por ejemplo, una acción individual. Eso yo no puedo encontrarlo porque
no es parte de la frontera eficiente en la LMC. Entonces eso es como súper importante distinguir, que hay cosas que pueden estar en una, pero no en la otra, como idea tenerlo en la cabeza. En Esos este, son esos son los activos que quedan afuera por eficiencia, ¿no? Que son como los que se no, que eliminaban de la curva. ¿tú te refieres como un activo individual? Claro que finalmente como ese portafolio son los mejores, con la mejor combinación de activos, si Es es que que, una... claro, de Eso. partida un activo individual, de por sí, como por definición, no es un portafolio, porque yo no puedo hacer un portafolio con un solo activo. Claro, Entonces, sí, por eso no puedo generar una frontera eficiente o una frontera de mínima varianza, es un punto, ¿no? porque tengo uno, entonces no se puede. Y eso es lo como que hace que hayan cosas en uno que pueden estar en otro, pero hay cosas en el otro que no pueden estar en el primero, en la LMC. Ya, Es perfecto. quizás medio enredado para entenderlo, pero no es difícil, es como, dado cómo se componen, que son cada curva, hay cosas que calzan y que pueden estar y otras que no y que pueden ir en la... Cada PM es más abierto porque ahí tú puedes encontrar cualquier cosa, tú puedes medir ahí cualquier cosa, pero por cómo se construye la LMC, no. Ya sigamos con el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen entonces que este fondo, el Fondo de Inversión Abierto, que se compone por bonos del gobierno español y por el IBEX, entonces esto sería, y lo voy a poner, sería RM porque es el IBEX, y los bonos del gobierno español son un bono del gobierno, o sea, eso es RF, es risk free. Y nosotros que estamos buscando justamente eso, pues, RF, eso es lo que nos falta, RF. Entonces calculemos RF. Primero necesitamos encontrar ya el fondo de inversión que se compone a partir de RF y RM, rentó lo que pasó acá, pues, de 7.500 a 9.000. Entonces tenemos que ver, o sea, hacer lo mismo que hicimos acá, pero ahora con este portafolio nuevo, que es la combinación de RM con RF. Entonces, ponemos la esperanza del retorno de este nuevo portafolio, sería lo que obtuvimos, que son los 9.000 euros partido por los 7.500. Menos 1 por temas para que quede el porcentaje limpio, y eso me daría un 20%. Entonces eso sería como cuánto me renta esto, el fondo de inversión abierto que se compone de RF y RM. Ahora, sabiendo eso, yo sé que esta parte, esto quizás puede ser un poco enredado, pero por eso intento ir lento y voy volviendo todo el rato al enunciado, para que les queden claras las ideas, porque yo creo que de todas las preguntas, la primera es la más difícil, pero la más completa, porque mezcla varios conceptos, así que intenten como seguir el procedimiento. Ya, entonces tenemos esto que es cuánto rentó mi fondo mezclado de RF con RE. Sabiendo eso, y sabemos, dado los datos que nos dan, que estamos en la LMC, utilizamos la LMC. Entonces voy a poner acá. Utilizamos la LMC. La LMC tiene una fórmula y se las voy a escribir acá. La esperanza de RP, que si se fijan, eso lo acabamos de calcular, lo tenemos recién, es igual a RF. ¿Y por qué la pongo en rojo? La pongo en rojo porque es nuestra incógnita, es lo que estamos intentando encontrar. Más la esperanza de RM menos, de nuevo en rojo, se repite, RF, partido en la desviación estándar del mercado, y eso por la desviación estándar del portafolio. Ya, esto que tenemos acá, lo voy a poner en amarillo, lo sacamos de ahí, lo acabamos de calcular. Entonces tenemos ese dato, nos faltaría este y nos faltaría ese.
Entonces, ¿qué pasa? Ya. Pongamos los datos que tenemos en la fórmula. Acá. Entonces, va a ir armando esta ecuación. 0,2, que es el 20%, lo pongo en decimal, por temas de que al ponerlo en la calculadora es más fácil, es igual a RF, que es la incógnita, más. Esto que tenemos acá es M, o el ratio de Sharp, que también lo vimos en la ayudantía pasada. Yo lo puse acá directamente dentro de la ecuación de la LMS. Sería RF más mi ratio de Sharp, y por eso lo pongo entre paréntesis, 0,13 menos RF, que es la incógnita, partido en 0,027 por 0,054. Estos datos que yo puse acá, que ese corresponde a eso, y eso corresponde a eso, esos te los dan directamente en el enunciado. Te dicen acá, la varianza de los rendimientos, y ahí te lo ponen. Y eso es varianza. Entonces, ¿qué pasa? Yo saco la desviación estándar poniéndole raíz cuadrada. Y eso es obviamente del IBEX, o sea, de RM, entonces es la desviación estándar del mercado, que es la que encontramos acá. Y ahí puse 0,027. Y por el otro lado, la desviación del portafolio, me lo dan en el párrafo que me hablan de este portafolio, de este fondo de inversión, que es la combinación de estos dos, y me dicen que es un 5,4, con una desviación estándar de los retornos de 5,4. Entonces, del portafolio. Entonces, por eso yo sé que no es el del mercado, sino que del portafolio, y lo pongo acá, donde corresponde. ¿Entendieron eso? Es solo reemplazar. No, hay que entender como qué es lo que es, según el enunciado, y de ahí identificarlo en la fórmula y ponerlo, no es más que eso. Pero ahí ya tenemos la ecuación como despejada, y podemos como empezar a resolverla. Y es como lo más fácil, porque ya armado el problema, pasaste como a la parte, en teoría, difícil. Voy a hacer un poco de zoom. Ya, entonces. Lo voy a resolver, pero es solo sacar eso. 0,2 es RF más 0,13 menos RF por 2. Acá lo que hice fue, esto lo dividí con el número que está acá, y da 2. Después, 0,2 es RF más 0,26 menos 2RF. Resolví el paréntesis, eso es lo que hice ahí. Multipliqué. Después pasamos RF hacia el otro lado y tenemos 0,26 menos 0,2. Y luego tenemos que RF es igual a 0,06. O sea, es igual a 6%. Y ahí tenemos el dato de RF, que es lo que estábamos buscando finalmente. Y ahora que tenemos recién, tenemos los dos datos, RM, que tenemos ahí, puede ser esto una manera, RM y RF, podemos calcular el premio por riesgo. Entonces, vamos. El premio por riesgo sería 13% menos 6%. Entonces, sería igual a 7%. Ese es mi premio por riesgo. Entonces, la alternativa correcta sería C. Fue largo un poco, pero llegamos a la alternativa. Así que no sé si, sé que es un poco enredado, quizás porque manejamos las dos curvas en el ejercicio, pero y tenía quizás muchos datos, pero si lograron entender esto, yo creo que igual van bien. Así que no sé si tienen una pregunta o puedo seguir con el siguiente. ¿Todo bien? Ya, pasemos al siguiente. Pregunta 2. ¿Cuál es el beta
del Banco Santander. El Banco Santander es acá, es el primer título bursátil que nos están dando. Entonces nos preguntan cuál es el beta o la cantidad de riesgo que tiene el Banco Santander. Esa es la pregunta finalmente que nos están haciendo. Voy a anotar estos datos que los calculamos y que se van a necesitar para varios ejercicios, o sea, para casi todos los que siguen, que son los cálculos que hicimos recién para calcular el premio por riesgo. Ese es un 6%. Y claro, uno menos el otro, que sería el premio por riesgo, sería 7. Entonces acá voy a ponerle. Para encontrar el beta, para encontrar mi beta, debemos usar CAPM. Porque está dentro de la ecuación de KPM y reemplazando, teniendo todos estos datos, los que tenemos acá, podemos llegar y despejar el beta. Eso es el procedimiento que vamos a hacer. Entonces podemos usar KPM, pero... Una pregunta, nos falta el retorno del portafolio, ¿no? El retorno esperado del portafolio. Pero nos falta Perdón. ER del Banco Santander. Un punto premio. Muy bien, estoy muy atento. Ya. Hola, Hola. ¿Seba? Sí, Acabo pregunta. de entrar, estaba sin internet. ¿Me perdí de mucho o recién estaban en la Vamos en segunda la alternativa? pregunta 2. Mucho no hemos Ah, avanzado. Pero ¿me no, puedes igual mandar lo que me perdí después, porfa? está todo grabado y esta pantalla se sube, así que no te preocupes. Ah, Y ya. hice más que nada, bueno, el ejercicio 1 era un poco lento, pero igual le expliqué harta teoría, así que si tienes la oportunidad de ver el video, sería ideal. Como, Ya, la voy a ver, hacerle gracias. caso. Ya. Entonces, como bien dijiste, claro, eso, muy bien. Nos falta la esperanza del retorno del Banco Santander. Entonces, la esperanza del retorno del Banco Santander es el precio del periodo 1, partido del precio del periodo 0, menos 1 por temas de cálculo que me dé, y nos vamos a la tabla que tenemos acá, y claro, acá tenemos todos los datos que necesitamos para hacer ese cálculo. Tenemos el precio en un año, en P1, tenemos el precio hoy, esto sería T igual a 1, esto sería T igual a 0, y eso es un dividendo, esos son dividendos. Y necesitamos justamente esos tres datos. Entonces sería el precio en un año más los dividendos, porque yo tengo eso, como sería en el futuro, en la parte del numerador, sería eso más eso, partido en el precio que es el periodo 0, el más antiguo. Y vamos a hacer ese cálculo reemplazando en la fórmula, y tendríamos que estos son euros, son 6,3250 más los dividendos, que también están en euros, y son 0,11934. Todo eso lo partimos en cuánto valía hoy ante 0, que son 5,967 euros. Y todo eso menos 1. Y ahí podríamos calcularlo, que es simplemente poner los datos en la calculadora. Entonces la esperanza del retorno del Banco Santander sería 0,08, o es lo mismo decir un 8%. Perfecto. Ahora que tenemos ese dato, que como muy bien dijiste es el dato que nos falta, podemos usar recién CAPM. Y ahora podemos dejar como una sola incógnita el beta, que es lo que nos están finalmente pidiendo. Entonces la fórmula de KPM, que yo insisto en que si pueden aprendérsela, se la aprenden. Aunque, bueno, igual uno se la aprende solo, de tanto usarla. Es RF más, y acá yo pongo en rojo, porque es la incógnita que estoy intentando encontrar, por RM menos RF. Si se fijan, es una ecuación muy lógica, como que tiene mucho sentido. Es como la base, cuánto me pagan por mínimo, que es un bono del Banco Central,
más la diferencia entre ese mínimo y lo que renta el mercado por el nivel de riesgo que estoy asumiendo. Es como bastante lógico, encuentro. Ya. Carlos, preguntas, levantaste la mano, dime. Sí, estoy del Zoom de mi papá. Sí, pero Es suena muy que, aguda. sí, en la ecuación que tenía arriba de lo que escribiste en verde, el Ya, paréntesis grande, sí. ¿qué símbolo es el que tenía delante todos los números? ¿Una T o una E? No es ninguna de esas, es el símbolo de euro. Ah, Es un euro. euro, es un euro. Un euro. Ay, ay, ay. Quizás le falta como un palito, no sé. A ver, lo voy a arreglar. Todas las E que tenía entonces son euro. ¿En lo que está en verde también? ¿Qué tengo en verde? Lo que escribiste abajo de ahí que tenía en verde. Esa es la esperanza. No, eso es la esperanza del retorno del Banco Santander. La Ya. esperanza, eso es una E. Lo voy a hacer de nuevo. Esperanza del retorno. Ahí, está mejor. Sí, gracias. No, disculpa, ya, mi letra. Ya. Entonces reemplacemos. Tenemos eso, listo, usémoslo. 0,08, eso es igual a RF, que lo tengo acá, sería 0,06 más el beta por RM, que lo tengo acá, sería 0,13 menos 0,6. Entonces, ¿Cambiaste mi contraseña de Google? Sí. ¿cómo? Un micrófono. Ya, 0,02 es, y ahí está el beta. Lo que hice fue pasar eso hacia allá. 0 beta por 0,7. ¿Qué es la resta? Y es el premio por riesgo, que era la pregunta 1. Y entonces nos da que, finalmente, el beta es más o menos, aproximando los decimales, 0,29. No sé si lo pueden ver ahí mejor. 0,29. Entonces vamos acá y marcamos la letra B. ¿Pregunta o quedó claro? Todavía tenéis la mano levantada, no sé si querías como preguntar algo o si no, si la puedes bajar. Ahí está. Ya. Esto era más simple. El procedimiento era súper claro, encuentro yo. Nos faltaba encontrar el retorno, que era usando la tabla que nos dieron, y de ahí es reemplazar en KPM y encontrar el beta. Harto más simple que lo que hicimos en la pregunta 1. Si no tienen preguntas, me imagino que entendieron bien el procedimiento y qué bueno, porque también lo que nos preguntaron acá también lo preguntaron en la pregunta 3 y yo lo resolví como porque no, para no perder tiempo en hacer lo mismo. Es literal agarrar los datos de la tabla, acá sí está ordenado, los datos de la tabla y reemplazarlo en KPM, porque ahí tenemos el 17, entonces lo reemplazo acá. Y calculo el beta y marco la respuesta. Después lo preguntaron de nuevo en la 4 y lo hice de nuevo. Y ahí tienen la respuesta, como para que sepan cómo llegamos, pero nuevamente es el mismo procedimiento que hicimos, el encontrar beta, que es la incógnita. Entonces pasamos a las preguntas 5. Ya, nos preguntan, voy a agrandar esto un poco. ¿Cuál es el beta del fondo abierto? ¿Cuál es el fondo abierto? Es el beta que o sea, es el fondo que aparecía descrito en el párrafo de abajo, en el párrafo 2, en el último que teníamos. Es la combinación entre RM y RF. Entonces, sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos, por ejemplo, sabemos que la esperanza del retorno del fondo abierto, eso es fondo abierto,
para diferenciarlo. Eso es por un punto premio que me dice cuánto es. Es su oportunidad. Punto premio. ¿No? Ya lo voy a decir si no. No Por dos. entendí la pregunta. ¿Cómo, verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto es el retorno esperado del fondo abierto? Esa es la pregunta. El de A. No sé. Ya, está bien. Lo calculamos en la pregunta 1. Es el retorno del portafolio, le puse yo. Pero es del fondo abierto, finalmente. El fondo abierto. Es 20%. El 20. Ah, sí. A ver, ya lo dije ya. Po. ¿Puedes volver un segundo a la 3 y a la 4 para sacarle foto y después copiarlo? A la 3. ¿Ya? ¿Listo? Voy a cambiar. Sí, listo la 3. Hasta la 4. Listo la 4 también, gracias. De nada. Ya. Sabemos que es 20%. Voy a poner de nuevo. 20% es el retorno del fondo abierto. Eso es la esperanza del retorno. Que eso lo voy a poner acá. ¿Lo sacamos de dónde? De la pregunta 1. De ahí salió. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. ¿Dónde? En CAP. Eso es lo que hay que hacer como en el 90% de los casos. A menos que sea la LMC. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el 20%, que es el retorno esperado, entonces 0,2 es igual a la fórmula KPM. Tenemos el RF, que sería 0,6, no, 0,06. 6% del RF era, que ya lo habíamos calculado y lo hemos usado todo este rato, más el beta, que es nuestra incógnita, así que la pongo en rojo, y por el 0,07%, que es el premio por riesgo en la resta. Entonces ahí si nosotros despejamos, tenemos que el beta es igual a 2. Entonces, es igual a 2. ¿Pregunta? ¿Sí? Sí, Habla. es que cuando escribiste el 0,07 dijiste por ciento. ¿Te faltó el símbolo No, por es que ciento? sí, no, es un 7%, perdón. Un Ah, ya. 7%. Que yo siempre, como les digo, trabajo siempre en decimales. La calculadora es más fácil. Y esa es la respuesta, era como súper sencillo. Usar KPM. ¿Pregunta? ¿No? Si no, pasamos a la siguiente. Listo. La 6. ¿Cómo se distribuyen las inversiones en el fondo abierto? ¿Qué sabemos del fondo abierto? El fondo abierto es la suma, se compone a partir de cierto porcentaje distribuido o puesto en RF, en el bono del gobierno, en libre de riesgo, y por el otro lado tenemos RM, o sea, el fondo que es representativo del mercado, que en este caso sería el IBEX 35. Acá me están preguntando cómo se distribuyen esas inversiones, cuánto le pongo a cada uno de ellos para obtener como rentabilidad lo que me estaba rentando, cuánto me estaba rentando finalmente este 20%. ¿Se entiende? Para el fondo abierto. ¿Cómo Eso es que yo creé ese fondo abierto? ¿Cuánto le Eso puse es a cabo? Eso, ¿Sí? eso iba a preguntar, ¿es ponderar los pesos o no? Como la ayuntía pasada, ¿o no? 3 puntos premio. No, pero... Bueno. Anota, no, está bien, sí, es que es verdad, porque cuando tú te enfrentas a una pregunta de LMC, tenéis dos caminos. Uno es la fórmula típica, que es la que todos piensan como, fórmula de la LMC, o el otro camino es este,
Y a mucha gente se le olvida que existe esta fórmula que se puede ponderar. Así que muy bien, muy bien. Y la voy a escribir. Eso es lo que vamos a usar. La esperanza del retorno del portafolio es la fórmula genérica y es un promedio ponderado. Eso sería, esa es la fórmula genérica. Entonces ahora empezamos simplemente como traslademos esta fórmula a lo que tenemos nosotros, que son los datos que nos... Entonces tendríamos que la esperanza de el retorno del fondo abierto sería WF, cuánto yo le pongo al RF, al fondo libre, o del bono libre de riesgo, como quieran decirle, por el RF, más W de cuánto yo le pongo al IBEX, por cuánto me retorna el IBEX. El IBEX, perfecto. Entonces ahora, bueno, siempre hacemos nosotros este truco, no sé cómo le pueden decir, de hacer que los W sea solo uno. Entonces este, por ejemplo, lo vamos a dejar RF por RF, y este en vez lo transformamos al WRF. ¿Cómo? Así, 1 menos WRF. ¿Por qué? Porque la suma tiene que ser 100%, tiene que dar 1. Entonces yo puedo, si paso hacia el otro lado del 1, o sea, WRF más IBEX, perdón, paso al otro lado, me queda 1 menos WRF. Eso. Eso es lo que les decía. Entonces yo pongo, perdón, lo mismo, pero al revés, al revés. Ese es RF, este es IBEX. Ahí sí. Ya, por RIBEX. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a reemplazar. ¿Cuál es la incógnita? Sería esta. Esta nosotros queremos dejar como la incógnita finalmente. Entonces empezamos. 0,2, que es cuánto renta este fondo, el fondo abierto, sería WRF, ese no lo toqué, estoy simplemente rellenando por 0,06, que es cuánto da la libre de riesgo, 1 menos, y esto lo pongo en rojo, WRF, por, y Ese era 13, creo, que lo digo en la 1. un punto premio. De hecho, iba a preguntar cuánto era. Sí. Te adelantaste a la pregunta. 0,13. Entonces ahora empezamos a despejarnos. Entonces tenemos 0,2 es igual a 0,06 WRF, solo lo junté, más, y acá multipliqué, tenemos 0,13 menos 0,13 WRF. Ahora tenemos acá 0,07, que esto lo pasé hacia allá. Eso sería igual a menos 0,07 WRF. Ahí lo que hice fue agarrar este y agarrar este y hacer la resta, que obviamente dio negativo porque el negativo es mayor al 0,06. ¿Y qué pasa ahí entonces? Ahora ya que tenemos eso despejado, tenemos que el peso del bono o del libre de riesgo que yo le estoy asignando sería menos 1, lo que es equivalente a
menos 100%. Por 2 puntos premio. ¿Qué significa que sea menos 100%? ¿Alguien sabe? Lo hablamos, lo conversamos la ayudantía pasada. Lo vimos. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué significa que yo tenga que asignarle menos 100% al libre de riesgo? Quizá muy difícil, ¿o no? Lo vimos la semana pasada. ¿En qué? No hay que Justo en el darle momento... nada, ¿Cómo? que no hay que darle nada, hay que dejarlo tal cual como está. No, no es eso. No es eso. Lo vimos cuando en la ayudantía pasada les hice el gráfico de la LMC. Y yo les dije, acá, si yo estoy justo en el donde intersecta el eje, es RF, o sea, 100% RF, 0% RM. Ahora, si me pongo en el punto óptimo, es 100% RM, 0% RF. Ahora, si yo me Invierte el paso, 100% en uno de los dos, ¿no? ¿cómo? ¿Lo puedo repetir, Javi? ¿Que invierte el 100% en uno de los dos? No, ya lo voy a decir. ¿Nadie ¿No más se ríe? invierte ninguno? No. Yo le asigno, Invierte como el doble, ¿no? les voy a dar una pista. Lo voy a poner acá en la manilla. W, R. Pero ahí tienen la pista. No sé, ¿qué? Acá tienen la pista. ¿Qué significa eso? Bueno, acá mira, ya tenemos, ya WRF. Invierto 0 en el otro. No precisamente. Acá mira, esto, sabemos que el bono del gobierno, que es la libre del riesgo, el bono del gobierno es menos 100%. Ya, menos 100%, es la única que la tiene, entonces marco que es la C. ¿Y esto? Mira, Invierte el doble. lo siento. Claro. ¿Por qué? Porque yo les expliqué que cuando pasa eso, que es negativo, es una posición corta. Cuando yo estoy hablando de acciones, cuando yo tomo una posición corta significa que gano plata cuando baja la acción. Cuando tomo una posición larga es que gano plata cuando sube la acción. Lo normal es la posición larga, es como lo normal. O sea, si la empresa sube, yo gano plata. Pero la posición corta es lo que se usa, el método, para ganar plata cuando la acción baja. Ahora, eso es como medio complicado explicarlo, pero cuando ahora paso eso a bonos, porque RF no es una acción, es un bono, es renta fija, significa, no es que gane plata cuando baje, porque el bono eso no va a bajar, sino que significa que yo me endeudo. Yo me endeudé un 100% en la libre de riesgo en un bono del gobierno español, y eso 100% que yo me endeudé, lo traspasé usé ese dinero en el IBEX, en el RM. Entonces yo pude invertir un 200% en el RM gracias a una deuda que yo tuve con el gobierno español, con el bono. ¿Se entendió? Por eso es 200% acá. Yo no entendí. ¿Cómo te endeudas con un bono? Supone que es como... Ahí me perdí. Bueno, los bonos son un instrumento de deuda, Entonces Claro. yo, al final, mira, por ejemplo, en una acción significa que yo finalmente me prestan una acción a 100 y después la vendo. Entonces después subo o baja. Entonces si bajó, yo la compro nuevamente porque la vendí, la compro más barata porque bajó y se la devuelvo al que me la prestó y me quedo con la diferencia. Eso es como gano dinero cuando, cuando estoy en acciones. Ahora con el bono también se puede, como que yo obtuve el bono, lo vendí y se hace todo el procedimiento de una venta corta. Pero significa, como en palabras simples, como para no enredarlo, que me endeudé, pedí plata prestada a RF, tomen eso, como quédense con eso, con esa idea, y que ese dinero que adquirí con esa deuda, yo lo invertí todo en la, en el mercado finalmente. Así que por eso es negativo, eso como se le atribuye la negatividad.
una posición corta o venta corta también. Que sea. Ya, genial, ahí está la mano. 7. Vamos a la 7. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por un bono cupón cero del gobierno español a los 7 años por un valor carátula de 30.000 euros? Esto es súper sencillo, es matemática financiera, lo vieron como al principio de Finanzas 1, y la fórmula sería una fórmula no de cupones, sino que de un solo flujo, que es el valor presente igual al valor futuro, partido en 1 más la tasa. Acá nos salimos un poco de lo que era KPM, estamos haciendo como esto, pero necesitamos usar los datos del ejercicio, eso es más que nada. Entonces esa es la fórmula. Pregunta por 2 puntos premios. ¿Qué es eso? Dentro de la fórmula. ¿Dónde ¿Valor pongo? presente? No, no es valor presente. Tenía 2 oportunidades, 2 opciones. Era o esa o esa. Valor futuro. Sí, pero ya no. El valor futuro. Porque en los bonos, el valor carátula significa que, bueno, los bonos son un papel antiguamente que tenía varios datos, el número de periodos, la tasa, y entre todas esas cosas, el monto que te van a pagar al final de que se acabe el periodo. Cuando vence, la fecha de vencimiento dice, te vamos a dar, en este caso, me van a dar esos 30.000 euros. Y eso, entonces, eso es como lo que gano. Y eso sería el valor futuro, lo que te dan cuando vence el bono. Por eso es el valor futuro más que nada. De ahí lo dije yo, así que no puedo regalar un punto. Pero acá sí. ¿Cuál es la R? ¿Qué R uso? Por 2 puntos premios, de nuevo. ¿La RF? 6% de antes, creo. Ya. 2 puntos a cada uno le regalo. O sea, son 4. Sí, eso es. Sería el RF. 6%, ¿no? El 6%. Uso RF, Claro. que es un 6%. Que como les dije cuando partimos, vamos a usar los datos del ejercicio. Eso es lo que renta un bono libre de riesgo del gobierno español. Yo vi como vio que era la RF y estaba buscando cuánto costaba, o sea, cuánto era. La punta de la lengua. Ya, reemplazando. El valor presente sería, bueno, eso es euro, serían 30.000. 30.000 partido en 1 más 0,06, que eso es la tasa que la puse ahí, elevado a cuántos periodos, ahí. Y bueno, esto es una TAE, como un acuerdo, como siempre que no te dicen qué es la tasa, es una TAE, es una tasa anual efectiva, como que siempre está anualizada. Y acá me dan 7 años, entonces son 7 periodos, y por eso yo lo elevo a 7. Y ahí lo pongo en la calculadora, ¿no? Ya no queda mucho más que hacer. Sería 19,952. Se da una pregunta, ¿este si entra en esta materia de la ayuntía de ahora o también está relacionado con la anterior? O sea, ¿podría entrar en el control? No, esto no te... O sea, bueno, esta pregunta, la pregunta 7 es de bonos y como que eso es transversal a todo Finanzas 2 porque se sabe que ya saben matemáticas financieras. Pero KPM no, KPM es como un paso más allá de la LMC, de la frontera eficiente y todo eso. Pero las dos materias, como viste en el ejercicio 1, están súper relacionadas. Al final son materias muy mezclables, pero en el control que tienen, creo que es solo teoría de portafolio, no KPM. Creo que el Y siguiente no hay, control, el control 3 es de KPM. Pero igual revisen para estar seguro. Yo estoy diciendo lo que me acuerdo nomás. El profe avisó que era con 2 activos y con varios activos. Y los 2 capítulos eran de lo mismo, por lo menos. Sí, por lo menos si se meten a webcursos, dice control 2, teoría de portafolio. O sea, no incluye KPM en teoría. Y creo que el control 3, ese ya es de KPM. Ahí como ya es esta materia
directo. Ahora creo que la próxima ayudantía que tenemos también es de KPM, porque KPM es una materia súper como abierta, se estudia harto, sobre todo en este curso. Ya, que estamos como cortos de tiempo, entonces. No son largas estas preguntas, pero vamos más rápido. Lo voy a leer. Un bono especialmente diseñado para los genios del fondo de inversión paga cupones especiales de interés del 4,6% efectivo al año, o sea, es una TAE también, y se transa a valor par. O sea que está como acorde el valor presente, está en línea con el valor futuro, porque eso se puede desbalancear como una ecuación, pero cuando te dicen que está a la par, es que como que corresponden. La ecuación vale, va. Ya, ¿cuánto se estaría dispuesto a pagar por un papel o por el bono de riesgo equivalente que promete un único y exclusivo pago de 250.000 euros dentro de 2 años? Ya, como les dije, ese datito que nos dan ahí es una TAE, TAE, que es 4,6%. Entonces, bueno, usamos literal la misma fórmula, valor futuro partido en 1 más R elevado a N, y reemplazamos. Valor presente es, me quedan feos esos, es un euro, 250.000 partido en 1 más 0, ¿qué pongo acá? La TAE, porque eso es lo que está dando. Eso es lo que yo le hablaba, que por ejemplo, si acá fuera 0, no sé, 0,5, que puede darse como que dentro del mercado de capitales, las tasas suben de los bonos y cuando se transan en bolsa, eso significa que ahí no se cumple, entonces ahí no está a la par. Pero ahora como que sí está a la par, como que el valor presente corresponde con el valor futuro. O sea que se usa la tasa cupón, la tasa que te da el mismo cupón. Eso es como un repaso de bono. 0,046. Esa es la gracia que te dicen que está a la par, que yo pongo ese valor. Si no estuviera a la par, si estuviera sobre la par o bajo la par, ahí debería usar acá otra tasa. Es un 6, es un 4. Ya, y todo eso elevado a 2 porque son 2 años. Entonces el valor presente lo pongo en la calculadora y sería 2, 2, 8, 4, 4, 9, 5. Y coincidentemente, esa respuesta es la 228,495, la B. Ahí está, apareció. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿O entendieron? Era nuevamente matemática financiera mezclada con materia de bonos. Ya, y esta es la última pregunta, que en sí está igual fácil. Así que ya, es a partir de la pregunta anterior. Esto es también como comparte el enunciado, porque nos hablan del bono. Entonces nos preguntan cuánto es el beta de dicho bono y cómo definiría su efecto respecto a la diversificación de un portafolio. O sea, nos preguntan básicamente cuál es el beta. Entonces, sabemos que la TAE del bono que nos dieron era un 4,6%. Y eso es igual a la esperanza de la rentabilidad del bono. Es lo mismo. Porque es lo que la tasa cupón, es lo que yo espero que rente el bono. Sobre todo si está a la par. Como que la esperanza del bono es que me dé lo que dice el bono. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a escribir. ¿Seba? ¿Sí? Dime. Una pregunta, en esta ocupamos el mismo RF y RM que sacamos más arriba, ¿no? Sí. Ah, perfecto, ya, gracias. ¿Alguien sabe esa respuesta? Hay que hacer KPM y reemplazar. Ya, punto premio. Uno nomás porque estaba fácil. Vale, gracias. Ya.
Entonces, claro, la esperanza, esto es KPM, no escribo la fórmula porque ya la he puesto varias veces, de la rentabilidad del bono es igual a RF más, lo voy a poner en rojo porque es la incógnita, el beta, que es lo que quiero encontrar del bono, el nivel de riesgo sistemático del bono, sería RM menos RF. Entonces, ¿qué pasa? 0,046, eso lo saqué de acá, es igual a, como bien dijeron, 0,6, que es el RF que hemos usado toda la ayudantía, más el beta por el 0,07, que es el premio por riesgo. Entonces ahora empezamos a calcular. Tenemos que, si yo paso esto hacia acá, bueno, este es más grande, así que va a quedar negativo, me queda 0,014, parecía 2, ahí, 0, y acá queda 0,07 beta. O sea, ahí ya como que se ve, el beta sería menos 0,2. Por punto, ¿cuántos puntos? Unos 2 puntos premio. Menos 0,2, la raja. Perfecto. O sea, o esa o esa. Pero ahora la pregunta es, ¿procíclico o anticíclico y por qué? Esa es la pregunta. Por 2 puntos premio. Son los últimos 2 que se ya se acabó la ayudantía. ¿Quién los quiere? Son 2 respuestas. Está esa. ¿Con cuál me quedo? Porque ahí está el Anticíclico. 0,2. ¿Sí, dime? ¿Anticíclico? Anticíclico. Tú dices este. Ajá. Y la respuesta sí es esa. ¿Por qué esa? Ya, te ganaste un punto. Pero ahora dime por qué. ¿Por qué esa? Voy a anotar. Por otro punto. Por el que te falta. ¿Por qué ese y no el procíclico? Porque no va a cambiar. ¿Qué significa eso? Que no va a cambiar. Que va a ser siempre ese beta. No, te voy a ayudar un poquito para que te gane el punto. Ahora sí. Porque es negativo. Bien, Y- 2 puntos. Listo. Sí, pues es lo que dije al principio de la ayudantía, que si tengo un beta negativo, se mueve, dije un ejemplo, dije el oro, se mueve en contra del mercado, anticíclico. ¿Anticíclico a qué? A la economía, al mercado. Si uno sube, el otro baja, por eso el beta es negativo. Eso significa que sea negativo. Y algunos betas son negativos de algunos activos, como les dije. Y sería, pues estaríamos con la ayudantía, espero hayan aprendido. Muchas gracias. Esta ayudantía es clave, creo yo, sobre todo la pregunta 1, donde mezcla la LMB con la LMC, que es la pregunta típica donde muchos caen. Así que, si no, repásenla, estúdienla y de ahí sigan haciendo ejercicio, sobre todo está para la prueba, más que la control, pero de ahí para adelante. Así que, ya teniendo esto como base, van bien, sé que la entendieron, ayudante. Así que eso, Gracias. muchas Hay que gracias. mandarte mail con los Recuerden, puntitos. todos Los anotaste. los que me ganaron, los que se ganaron un punto premio, envíenme al correo, tienen hasta mañana, hasta la noche, porque después yo tengo el registro y si no está el correo, no puedo validar el punto, así que yo valido los puntos por correo. Si no me envían el correo, no existe el punto. Así que eso. ¿Seba, y Muchas esos gracias. puntos van a cualquier control? O sea, ¿nosotros escogemos o cómo van esos controles? No, esos puntos se añaden al promedio de controles que van a obtener cuando ya tengan todos los controles. Eso. Ah, Y el ya, profesor buenísimo. pondera como él encuentra conveniente, dependiendo de cuántos puntos entreguen todo el semestre. Eso es toda Claro. la información. Pero eso. Seba, Dime, por casualidad, ¿ya recorrigieron el control 1? el control 1, bueno, tenían una semana desde que entregaron la nota
Sí, para mandar la la recorrección. recorrección, pero de ahí ya yo no veo las correcciones, como son recorrecciones, ya. pasan directamente al profe, porque yo no Ya. puedo recorregir una cosa que ya está corregida, sino que eso lo ve Vale. el profe directamente. Ya, Pero vale. puede que se demore, pues sobre todo, bueno, ahora no sé si le escribió, pero Sí. amaneció hoy día enfermo. No, según él que no es coronavirus, pero estaba como súper mal de la garganta y todo. Sí, de hecho teníamos una ayudantía hecha por él en Magister, que para la prueba que tenemos de Equity, y no pudo hacerla. Parece que está Puta, qué súper mal. lata. Así que Sí, no, sí, igual puso ahí que el plazo como para subir las notas era como hasta que se terminara el semestre, una cuestión así. ya, sí, no, sí, no te Terminar preocupes. otra. Mientras tú hayas enviado la recorrección en el plazo, quédate tranquilo. A menos Ya, que ya igual está pendiente, porque puede que es claro. humano, se le puede pasar, pero no, por ahora no, pues, no, Vale. quédate tranquilo. ¿Se puede subir Seba, tu correo, por favor, al chat? Sí, lo voy a escribir en el chat para los que no lo tengan. Chat, ahí está. ¿y te ponemos el número de puntos y las preguntas o solo los puntos? No, pero me gané. Hola Seba, ¿cómo estáis? Me gané 5 puntos, 3 puntos, o lo que se hayan ganado. Da lo mismo en qué momento. Ya, Seba tenía otra pregunta Seba, respecto al control, sí, que la teoría del portafolio como que la siento muy amplia, de hecho en la ayudantía me costó un poco las preguntas. oh, ¿Tienes alguna ya. recomendación para estudiarlo? Porque es como mucha teoría, como que tienes que relacionar muchos conceptos anteriores, siento. Bueno, claro, sale, es que toda la teoría de portafolio, la LMC, la línea de mercado de capitales, sale de lo que es el, como el mercado en sí, como de la fórmula de la ecuación de mercado, y ahí como que viene de algo antes. Entonces, puede que sea como un poco confuso, y sobre todo después, porque es como el mercado, después la línea de mercado de capitales y después KPM, son como tres eslabones, así decirlo. Pero la idea es verlo como, creo yo, entender, entender bien conceptualmente qué es cada cosa y entender qué es lo que te piden y qué es lo que se usa en cada cosa, pero al mismo tiempo ver todo como una misma cosa. Como que, por ejemplo, no sé si viste que en la pregunta 1 usé la LMC y la LMB sabiendo que son dos cosas distintas, porque la RF que yo pasé, que usé de la LMC, también es la misma RF en la LMB, porque un bono del gobierno no cambia, es igual como para todo. No sé si se entiende. ¿Y cómo se puede estudiar eso? Haciendo ejercicio, ¿no? Pues, practicando. Sí, eso. Sí, sí, o sea, me complica más la teoría, yo creo que voy a leer los capítulos para eso. Ya. Sí, no, sí, está bien. Pero eso, pues. Igual al principio de la ayudantía pasada, igual hice como mini dentro de lo que se puede, resumen de la LMC, así que no sé, quizás eso te sirva como para apoyarte en un principio y de ahí leer un poco más, quizás, y ver las clases. Así que eso. Claro, Ya, dale. pues, que estén bien. Cuídense, Gracias. suerte en los estudios. Chao. Chao, igual.